Creo que algunos de nosotros quizás recuerden que nosotros cerramos el mensaje del domingo anterior con Romanos 3:20. Y dijimos en esa ocasión que Pablo estaba cerrando su larga exposición acerca de la ruina moral de la raza humana que él había comenzado a exponer en Romanos 1:18. Y Pablo usó 64 versículos para explicar con lujos de detalle cuán afectada quedó la raza humana después de la caída de Adán y Eva. Creo que también probablemente recuerden, porque lo dije más de una vez, que cuando Adán y Eva cayeron, con esa caída, todas las facultades del ser humano quedaron afectadas. Y cuando digo todas las facultades, eso incluyó, pero no se resume o no se limita, es la palabra, a lo que voy a mencionar, pero incluyó su mente, su corazón, su voluntad, sus emociones, sus sentimientos, su capacidad para evaluar la realidad, su deseo o su no deseo por la verdad y su inclinación y predilección por la mentira. Todo eso forma parte de la naturaleza humana a partir de Génesis 3, donde leemos acerca de la caída. Si todo lo expuesto en los últimos 2 capítulos y medios, más o menos, es lo único que nosotros tuviéramos como revelación, yo creo que tendríamos razones de sobra para vivir deprimidos profundamente, en vista que lo que nosotros leímos en los últimos 2 capítulos y medio es acerca de un hombre que quedó desprovisto de toda esperanza de poder salir del estado en el cual él quedó, y sin ninguna posibilidad, sin posibilidad alguna de poder establecer nuevamente una relación con Dios. Y ese argumento que Pablo inició en Romanos 1:18 comenzó con estas palabras: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Esa frase, la ira de Dios, con la que comienza el argumento, yo no quiero que la olvides porque vamos a regresar hacia el final a esa frase con la que Pablo inició el argumento en 1:19. Y luego, cuando él estaba cerrando ese argumento acerca de ese carácter no moral del hombre, o acerca de la condición en la que el hombre quedó, estas fueron sus palabras en 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pablo habló en Romanos 7:12, si mi memoria no me falla, que la ley es santa, es justa y es buena. Pero a pesar de lo santo, de lo justo y lo buena que la ley era, la ley no tenía la capacidad de salvarnos. De hecho, ese no era ni siquiera el diseño de la ley. La ley lo único que podía hacer, para lo único que podía servir, era como espejo para dejarme ver mi carácter, mi falta de carácter moral ante Dios, al mismo tiempo para reflejar el carácter de Dios. Y el problema no radicaba, había un problema con la ley, pero no radicaba en la ley, el problema estaba conmigo, como Pablo expone en Romanos 8. Que lo que la ley no podía hacer, pero por la inhabilidad en el pecador para cumplirla. Ese era el problema. Y recuerda que dijimos que Romanos 8:7 revela que ese hombre con una mente en la carne, no solamente que no se somete a la ley de Dios, sino que ni siquiera puede. Pero hasta la venida de Cristo, la única forma de salvación posible era el cumplimiento perfecto de la ley, la obediencia perfecta a la ley de Dios, lo cual era una imposibilidad, pero no había otra forma de salvación. Ahora, con la venida de Cristo, el panorama no solamente que comienza a cambiar, cambió, y cambió radicalmente. Y para Pablo explicar entonces cómo cambió radicalmente el panorama, él ahora, que ya culminó su argumento acerca de la caída moral del ser humano, ahora él comienza a explicar fruto de qué ocurrió el cambio. Este es el texto que vamos a leer hoy, es como la bisagra
sobre la cual gira toda la historia redentora. La historia redentora venía hasta este momento que el texto describe en una dirección, y ahora en ese texto Pablo describe qué fue lo que le dio la vuelta a la historia redentora para ir en otra dirección. Escucha ahora entonces lo que él escribió en Romanos 3, comenzando en el versículo 21. Pero ahora, esa es la bisagra, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Yo sé, quizá no le quedó tan claro, pero trataremos de desempacar lo que Pablo expuso en ese texto. Déjame mencionarte algunos de los comentarios acerca del texto que leímos, de parte de autoridades o académicos de la palabra. Leon Morris dice que posiblemente ese párrafo sea el más importante que se haya escrito jamás en toda la historia del hombre. Quizá ese sea el párrafo más importante. Martín Lutero consideró a Romanos 3, 21 al 26 como el punto principal y el lugar central de la epístola y de toda la Biblia. Otros teólogos han considerado este párrafo como el más esencial o crucial en el libro más esencial de la Biblia. Romano es el libro, la carta más esencial de toda la Biblia. De Romanos, entonces, este es el punto central. Para mí, este párrafo resume el Evangelio y lo pone en exposición o en exhibición. Sin lugar a dudas, yo creo que el texto de hoy es el eje, no solamente sobre el cual gira la carta de Romanos, es el eje sobre el cual gira toda la Biblia. Si tú te imaginas la historia redentora como una montaña y te imaginas que de este lado, en esta ladera de mi mano izquierda, o mi brazo izquierdo, está el Antiguo Testamento, y en esta ladera de la montaña, con mi brazo derecho, está el Nuevo Testamento. La punta de esa montaña, el punto más alto, es el ápex, es la cumbre de toda la historia redentora revelada en ese texto. Si nosotros no entendemos ese texto, será muy difícil entender el resto de la Biblia, literalmente hablando. Es el texto que explica el porqué de la cruz de Cristo y el porqué la salvación de los hombres tenía que darse de esa manera. Y por esa razón yo titulé mi mensaje para el día de hoy, El Evangelio en despliegue. Es como si el Evangelio hubiese estado escrito en un rollo de esos rollos de la antigüedad, y que lo hubiesen abierto y lo hubiesen puesto sobre los cielos, y que todo el mundo pudiera mirar hacia arriba y leer en qué consiste el Evangelio. De manera que, habiendo dicho eso, y de manera de introducción lo hicimos, yo quisiera comenzar con el texto mismo. El texto comienza con la frase, pero ahora. Es una frase muy paulina, él la usa varias veces en sus cartas, usualmente para ayudarnos a ver en qué dirección lo va a girar o a cambiar aquello de lo cual él venía hablando con relación a lo que él va a iniciar hablando. Y eso es lo mismo que ocurre aquí. Es una frase clave porque él está introduciendo una idea nueva. Y entonces ahora él dice, pero ahora, aparte de la ley, claro, porque lo único que ellos conocían y tenían hasta ahora, hasta Cristo, era la ley. De manera que cualquier cosa, cualquier bendición que ellos iban a obtener sería
en relación a la ley. Pablo dice, no, yo te voy a revelar algo que es aparte de la ley, no tiene que ver con la ley, y que ha sido puesto de manifiesto en el tiempo presente, y de lo cual hablaron los profetas y la misma ley, la ley de Moisés, atestiguada. Eso de lo que te voy a decir fue atestiguado ya en el pasado por la ley de Moisés y los profetas. Ellos estaban apuntando a esto que yo estoy a punto de revelar. Si tú sigues leyendo, tú descubres que Pablo no solamente nos está brindando una nueva información, nos está brindando una esperanza que hasta ahora no había salido en el libro de Romanos. Es una nueva esperanza que la humanidad cobra a partir de esto que este texto revela. Y entonces ahora Pablo dice algo como esto, que la justicia de Dios ha sido revelada. La palabra traducida como justicia es una palabra griega, dikaiosuné, un tanto compleja para nosotros, en español hasta para pronunciarla. Es una palabra que se relaciona con dos realidades distintas. Hace referencia, por un lado, al carácter moral perfectamente santo de nuestro Dios. Ese carácter perfectamente santo, sin mancha, sin pecado, es el que se requiere para entrar en gloria. De manera que Pablo está diciendo, yo te voy a decir algo, con el carácter que ustedes tienen, se pueden pasar la eternidad haciendo buenas obras y ustedes no van a entrar. Pero ahora, aparte de la ley, ese carácter moral de Dios que tú necesitas ha sido revelado. La pregunta sería, ¿cómo adquiero ese carácter? Vamos a llegar ahí, no vaya muy rápido. Yo no sé si tú prestas tanta atención como yo presto cuando canto, pero nosotros cantamos una canción que tenía una línea que decía, ¿qué rectitud tú revelaste? De eso que Pablo está hablando. Esa rectitud es la justicia de Dios. La palabra en español como que no podemos apreciar eso tanto porque uno piensa justicia y se va a las cortes inmediatamente, pero la palabra justicia, si tú estuvieras leyéndolo en inglés para no ir ni siquiera al griego, que es más complejo para nosotros, es righteousness, la rectitud moral de Dios absoluta, perfecta. Cantamos eso. ¿Qué rectitud tú has revelado? Pablo dice, la justicia de Dios ha sido ahora manifestada, lo mismo que cantamos. ¿Cómo se quiere? Llegaremos ahí. Por otro lado, la palabra en griego está relacionada también a un estado en la que tú puedes estar. Y ese estado es el estado de ser declarado justo sin ser justo. La pregunta es la pregunta de Job en el capítulo 9:2 del libro que lleva su nombre. ¿Cómo puede ser un hombre declarado justo delante de Dios? Y esas dos preguntas, ¿cómo adquiero el carácter de Dios para entrar al reino de los cielos? ¿Y cómo puede un hombre ser declarado justo delante de Dios? Están respondidas en los versículos 21 y 22 y siguientes. De manera que para ayudarte a entender lo que Pablo está diciendo, te voy a leer esos dos versículos otra vez, pero en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos, ahí está la declaración de ser justo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Ahora entendemos quizás un poco mejor. Cristo inicia un nuevo plan, pero ahora que lo ha puesto en marcha, que no estaba presente con anterioridad, pero la revelación anterior apuntó a ese tiempo. La ley era incapaz de salvar a los pecadores, como ya dijimos, pero resulta que aunque la ley era incapaz de salvar a los pecadores, ahora, aparte de la ley, porque la ley no nos podía salvar, sí yo puedo encontrar salvación. Y es lo que Pablo quiere que podamos entender y que pueda entender de qué manera un hombre puede ser declarado justo delante de Dios. Ahora, si yo no
pongo mi confianza en Cristo, que es lo que el versículo 22 me dice, lo único que me queda es la ley y por tanto la condenación, porque eso es lo único que la ley puede hacer. Me mide y me condena. Pero ahora tengo parte de la revelación. Para encontrar salvación no lo hago a través de la ley. Número 1. Número 2, para encontrar salvación requiero el carácter moral de Dios, la justicia de Dios. Y eso ha sido ahora revelado. Y lo que ha sido revelado no es solamente eso, sino cómo lo obtengo. Y es por medio, versículo 22, de la fe en Cristo Jesús. Pero ahora tengo otra enseñanza al final del versículo 22 que me dice que esa salvación, así explicada, está disponible para todos los que creen, porque no hay distinción. En otras palabras, la salvación está disponible para gente de toda pueblo, nación, lengua, raza, en cada continente. Pero ya eso era algo a lo que Pablo había aludido al principio de la carta a los Romanos en 1:16, cuando él dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree tempranamente, del judío primeramente y también del griego. Pablo había dicho exactamente la misma cosa con otras palabras. Ahora en 3:22 él dice que esa salvación está disponible por fe para todos los que creen, porque no hay distinción. En 1:16 dijo que era por medio de la fe, para todo el que cree, tanto del judío como del griego. Cuando Pablo le escribió a los Gálatas, que quizás haya sido la carta el documento más temprano del Nuevo Testamento. Algunos piensan que Santiago es el documento más temprano y Gálatas el segundo, pero es una de las cartas bien tempranas que Pablo escribió. Oye lo que él dice a los Gálatas en 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ya le había explicado esto a otros seguidores, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados, ahora vamos a hablar de eso en un momento, por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces la oferta es para todos, sin distinción. ¿Y por qué para todos? Versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a su imagen y semejanza, sin pecado. Ellos no eran una extensión de Él, pero era un reflejo de lo que Él era, de manera que había cierta gloria en ellos. Eso se perdió. Con el pecado manchó la gloria de Dios en la imagen de Dios que ellos portaban. Ellos no eran, Adán y Eva antes de pecar, no eran la fuente de gloria, pero tenían un reflejo de la gloria de Dios. Pero a partir de la caída, ellos dos y sus descendientes éramos incapaces de reflejar la gloria que Dios quiso en un momento dado que sí reflejaran. De hecho, 2 Corintios 3:18 dice que nosotros estamos siendo transformados de un grado de gloria en otro. Claro, porque es que la gloria, como Dios le permitió a ellos participar en ella y reflejar, se perdió. Entonces, ¿cómo quedamos? En vez de ser hijos de Dios, que Adán y Eva sí lo fueron inicialmente, mira cómo Pablo dice que quedamos. Como hijos que por naturaleza, personas que por naturaleza somos hijos de ira. Eso es Efesios 2:3. O hijos de desobediencia, en Efesios 5:6. Y ahora en vez de ser luz en el Señor, pasamos a ser tinieblas en el mundo, de lo cual Pablo habla en 5:8 del libro de la carta a los Efesios. En vez de ser personas libres, Adán y Eva eran libres, su voluntad era libre, no tenían una esclavitud al pecado. En vez de ser personas libres y sin pecado, quedamos como personas esclavas del pecado. En vez de ser personas que crecen, se multiplican y florecen en la tierra, pasamos a destruirnos a nosotros mismos y a destruir la tierra donde nos habían colocado. ¿Y cuál fue la razón de todo eso? Versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.
En ese punto, a mí me gusta más la traducción de la Reina Valera de 1960, que dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Teníamos la gloria de Dios y caímos. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Porque la otra traducción es como que nosotros podíamos alcanzar la gloria, pero no pudimos, nos quedamos cortos, ¿no? Esta nos deja ver que fuimos destituidos. Y el hombre redimido todavía permanece en esa condición. Entonces, ya sé que el hombre quedó en una condición de condenación, todos pecaron. Ya sé que el hombre no puede ser salvo por las obras de la ley. Ya sé también, por el versículo 22, que puedo ahora poner mi fe en Cristo Jesús y alcanzar salvación, pero todavía no entiendo bien cómo. ¿Cómo es que Dios logró o logra que el hombre pueda ser salvo? Versículo 24. Siendo justificados, gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Así es que va a ocurrir. Aquí hay dos palabras clave. Justificados, y la otra palabra clave es redención. Hay varias palabras claves en la Biblia que si no la entendemos, no entendemos el resto de la Biblia, literalmente hablando. Aquí hay dos de ellas. Si no entiendo la redención, no sé ni siquiera qué fue lo que Dios hizo con los judíos cuando los sacó de Egipto, porque el texto nos dice que ellos fueron redimidos de la esclavitud de Egipto. No sé ni siquiera tampoco qué fue lo que le pasó al pueblo cuando Dios lo trajo de Babilonia, porque el texto habla de que ellos también fueron otra vez redimidos de Babilonia y de regreso a su tierra prometida. Necesito saber qué es esa palabra redención. Si no sé lo que es la justificación, no sé cómo el hombre se salva, y si no sé cómo el hombre se salva, me quedo condenado. Si no sé lo que es la palabra perdón, también estoy en problema. Si no sé lo que es la palabra expiación, que la vamos a abordar, pero la cantamos varias veces. ¿Qué expiación tan grande tú das? ¿La recuerdas? Estaba ahí, la cantamos. Si hay algo que aprecié del tiempo de adoración hoy es que casi todos los términos que tenía que manejar estaban en las canciones, por no decir todos. Entonces ahora Pablo me dice que esto ocurre cuando soy justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La palabra justificados ahí es esa palabra que mencioné anteriormente, dikaio. Es una palabra que viene del lenguaje judicial, de las cortes. Y tenía que ver con el hecho de que yo entraba a una corte siendo acusado y siendo culpable, y por alguna razón el juez me declaraba no culpable. Cuando salgo de la corte, entonces, ya no tengo ninguna penalidad sobre mí. Pablo me está diciendo que, como miembro de la raza humana, yo y todo el resto de la raza humana era considerada culpable delante del Tribunal Supremo de los cielos. La Suprema Corte Celestial declaró que Adán y Eva y todos sus descendientes eran culpables ante el juez. Y ahora Dios tiene que ver de qué forma Él va a iniciar un plan que permita que su justicia sea reivindicada, pero que al mismo tiempo Dios muestre que Él es un Dios justo. Y esa forma de lograrlo, Pablo está diciendo que se puede lograr. Tú puedes lograr esa salvación que requiere entonces el carácter moral de Dios, pero se requiere de una sola manera, y es creyendo, poniendo tu fe en Cristo. Si tú avanzas en Romanos 4:3, vas a leer que Abraham creyó, ahí está la fe, a Dios, creyó a Dios y le fue contado por justicia. No obras, la fe. Le fue contado como carácter moral para entrar al reino de los cielos. Recuerda la palabra justicia, righteousness, rectitud. Tú encuentras lo mismo en Gálatas 3:6, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tú encuentras lo mismo en Santiago 2:23. Entonces nuestro juez, ahora, cuando pone la confianza, la fe en Cristo, nos declara no culpable
a pesar de nuestra culpabilidad. No eres inocente. No, tú eres culpable. Lo que ha pasado es que alguien ha pagado por tu culpabilidad. Bueno, pero yo no hice absolutamente nada para que me declararan no culpable. No, no existe nada. Para que Dios te declarara justo, no existe nada. Escucha, versículo 24 otra vez. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Fue gratuita. Aquí está esto dicho dos veces. Por su gracia, lo que implica que no contribuí con nada. Y la palabra gratuitamente me lo subraya, me lo enfatiza. A ningún pecador su salvación le ha costado nada. Ahora, eso no quiere decir que a nadie le costó nada. No, porque al Redentor le costó todo. Le costó su vida, le costó su sangre. Le costó un pago muy alto. Él pagó para que yo fuera liberado y por tanto ahora su pago hizo posible mi salvación, que a mí no me costó nada, pero a él le costó todo. En esencia, lo que estamos explicando ahora fue la controversia clave central, número 1, del movimiento de la Reforma Protestante. Martín Lutero había sido enseñado la necesidad de buenas obras para alcanzar salvación. Pero él, por más que oraba, por más que leía la Biblia, por más que ayunaba, 2 y 3 horas de confesión al día, él se sentía culpable. Hasta que su supervisor lo envió a estudiar el libro de Salmos y el libro de Romanos, y de repente él comienza a descubrir los textos que estamos estudiando, y él descubre que la salvación es por fe, es por gracia por medio de la fe. Pero Roma insistía e insiste que la salvación requiere de las obras. Ahora recuerda algo, Roma no ha dicho nunca que la salvación es por obras. No, eso ellos no lo han dicho. Ellos han dicho que es por gracia más la contribución de mis obras. Y Lutero decía que no, que eso violentaba el espíritu del evangelio explicado por el apóstol Pablo. De manera que la salvación era por gracia solamente, por medio de la fe solamente, en Cristo solamente. Porque nuestras obras no pueden contribuir porque todas están contaminadas por el pecado. Recuerda que el pecado contaminó todas las facultades del hombre. Y simplemente la gracia de Dios dada en la persona de Cristo. Déjame leerte el versículo 24 otra vez para que veamos algo más. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. Esa es otra palabra clave. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra ahora no viene de las cortes judiciales, viene del mercado. Y específicamente del mercado de los esclavos, donde tú ibas, pagaba un precio, te podía o llevar a ese esclavo o pagaba un precio para dejarlo en libertad. Y entonces tú habías redimido a ese esclavo. Dios, por así decirlo, fue al mercado de esclavos, pero del pecado. Y ahí entonces pagó con la sangre de su hijo el precio de mi libertad, y cuando ese hijo ofreció su sangre, Dios me dejó en libertad. De manera que el evangelio me brinda esperanza, pero es una esperanza que no depende de mí ni de mi obrar, sino de la obra del mismo Dios, en la persona de su hijo. De la misma manera que el pecado nos afectó a todos, de esa misma manera, cuando tú vienes a Cristo, el carácter moral de Cristo, la justicia de Dios, el carácter santo y perfecto de Cristo es alcanzable para todos sin distinción, para todos los que creen. Entonces no hay distinción en cuanto a lo que es la condenación de los hombres, pero tampoco hay distinción en cuanto a cómo yo adquiero la salvación. Eso es verdad para la gente del Antiguo Testamento como para la gente del Nuevo Testamento. No hay dos formas de salvación, una en el Antiguo Pacto y otra en el Nuevo Pacto. No hay una sola forma de salvación. Y ahora
En un momento explico cómo se salvó la gente del Antiguo Testamento. Pero la realidad es que cuando Cristo fue a la cruz, Pablo dice en 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que fuéramos hechos, ahí viene la palabra, justicia de Dios en él, para que fuéramos hechos perfectamente justos sin serlo, declarado justo perfectamente sin serlos delante de él. Y eso lo hace Dios. Esa es la justificación. La justificación no es futura, ya ocurrió. Cristo no me hizo justificable en la cruz, me hizo justificado en la cruz, y lo que quedaba por verse es la historia futura de Miguel. Ahora entiendes mejor por qué Pablo le dice a los Efesios en 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia, no costo. A ti. ¿Cómo, Pablo? Estamos en Efesios, no en Romanos. Por medio de la fe. Tú ves como la palabra interpreta la palabra. Y esto, ¿qué es esto? La fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, que la fe que yo deposito en Cristo, ni eso es mío. Y esto no es de vosotros. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras. No, ya hablamos, porque las obras eran incapaces de hacerlo, pero Pablo me agrega aquí. Si fuera por obra tendría algo de qué gloriarte, pero no por obras. No importa cuántas hagas, nos quedamos cortos todavía de la justicia perfecta de Dios. Entonces ahora tenemos una mejor idea. Ahora, ¿qué fue lo que pasó que mi fe depositada en Cristo tiene una dimensión tan extraordinaria que es capaz de salvarme a mí y a millones de personas? Bueno, está en Romanos 3, 25 y 26 explicado. Escucha, hablando de Jesús, a quien Dios, Padre, exhibió públicamente, en la cruz obviamente, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Ok? Entonces aquí es lo que Pablo me está tratando de explicar. A Dios, Padre, le pidió al Hijo que fuera a la cruz. De manera que quien está demandando que en la cruz ocurra algo para que su justicia sea cumplida es Dios mismo. Se lo pide al Hijo, el Hijo acepta y Dios Padre exhibió públicamente a su Hijo. Pero ¿para qué lo exhibió? Bueno, el texto dice como propiciación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esa palabra es un poco compleja también, pero tiene dos usos principales. Número uno, hay un uso que tiene que ver con el perdón de pecados o la expiación de pecados. Nosotros cantamos de eso también. ¿Qué expiación? No recuerdo qué sigue, has provisto. ¿Qué expiación tú has provisto para el perdón de mis pecados? ¿Cómo? Por medio de la sangre. El término equivalente en hebreo se refería precisamente a eso, al perdón de pecados por medio de la sangre. Déjame hacer un paréntesis. Si tú regresas al Antiguo Testamento, vas a encontrar que Dios mencionó que una vez al año, en el día de la expiación de pecados para todo el pueblo, el sumo sacerdote entraría al lugar santo solamente ese día. Ese lugar estaba cerrado, tenía una cortina, solamente ese día, para ofrecer sacrificio para el perdón de los pecados de la nación, de todo el pueblo. No sé si recuerdas cómo eso ocurría. Él ofrecía el sacrificio, tomaba la sangre de los corderos y de los machos cabríos, entraba al lugar santo y tomaba esa sangre
y la echaba, la aplicaba sobre el propiciatorio, que era la parte superior del arca, la tapa del arca, la cubierta del arca, lo que en inglés llaman the mercy seat, que sería el asiento de la misericordia, pero en español ha sido traducido como propiciatoria en Hebreos 9:5. Cuando Cristo viene, Él es ahora el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la sangre de los corderos anteriores, el texto de Hebreos dice que no era capaz de quitar la culpa del pecador. Simplemente la posponía en espera del verdadero Cordero de Dios. Cuando ese Cordero aparece, ahora Él toma su sangre y no la aplica sobre la cobertura del arca, sino que la aplica, por así decirlo, sobre la cruz de Cristo, su cruz. Y no solamente eso, no lo hace detrás de un velo a escondida de todo el mundo, que solamente el sumo sacerdote lo podía ver. No, Él lo hizo a la luz de todo el mundo. Fue expuesto públicamente. De ahí la frase, que Dios lo expuso públicamente. Y la sangre fue aplicada entonces para el perdón de nuestros pecados, a diferencia de como ocurría en el Antiguo Testamento. En este caso, prefiero la traducción Reina Valera del 2015, no del 60, que habla de que Dios expuso a Jesús como expiación por la fe en su sangre, para el perdón de pecados. Entonces, la palabra propiciación, en primer lugar, tiene que ver con el perdón de mis pecados. Dios lo expuso para que mis pecados fueran perdonados. Pero la palabra tenía una segunda aplicación. O tiene. La palabra propiciación en el mundo pagano, en la antigüedad, era usada para referirse a aplacar la ira de un Dios, de una divinidad. Pablo usa ahora la palabra para ayudarnos a entender que Dios verdaderamente estaba airado contra el pecado. Recuerda la frase, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Esa ira, ¿cómo la remuevo? Aquí está ahora Pablo explicando. Bueno, esa ira se remueve por medio de un sacrificio y la sangre derramada, que en este caso no es la sangre de un cordero, es la sangre del verdadero Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira si es así, que cuando Juan escribe su evangelio en 3:36 dice que el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Si tú has depositado tu fe en Cristo Jesús de manera genuina, no de la boca hacia afuera, no simplemente porque un día levantaste la mano, pasaste adelante, hiciste una profesión de fe. No, de manera genuina. Si eso no ha ocurrido, hermano, hermana, la ira de Dios está sobre ti, sin lugar a dudas, esperando el día del juicio final para que la ira entonces te visite para el resto de la eternidad. Y eso no es poca cosa. Pablo dice, ahora yo te estoy hablando de buenas noticias, que no tiene que ser así, que el Hijo vino, se ofreció, derramó sangre para el perdón de tus pecados, hasta el punto que sirvió como expiación de tus pecados y perdón. Y luego entonces también sirvió para remover la ira de Dios que reposa o reposaba sobre ti. ¡Wow! Eso es buena noticia. Escucha a Pablo otra vez en 3:25. A quien Dios, su Hijo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, ya explicamos todo eso, por su sangre a través de la fe. O sea, la ira de Dios me es removida y mis pecados perdonados cuando yo creo y deposito la fe en Cristo. ¿Para qué Dios hizo todo esto? Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Volvamos atrás ahora. Dios dice, yo le pedí al pueblo que ofreciera sacrificios, pero en realidad yo simplemente estaba extendiendo mi tolerancia porque los pecados no estaban pagos. Nadie pagó por los pecados de los santos del Antiguo Testamento hasta que mi Hijo vino y Él efectuó el pago.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Algunos de ustedes recordarán esta ilustración que te di en una ocasión. Tú tomas un préstamo al banco, llega un momento en que por H o por R perdiste el trabajo y no tienes cómo pagar. Con ciertas relaciones, esto ha pasado más de una vez porque yo conozco los casos, tú vas al banco y le pides o negocias con el banco que te permita pagar los intereses del préstamo sin pagar nada del capital, porque no tiene los ingresos suficientes. Entonces el banco te dice, ok, te vamos a seguir cobrando los intereses, pero tu deuda queda igualita. O sea, todo lo que tú vas a pagar de aquí en adelante no abona nada al capital, tú sigues en deuda. Bueno, eso es más o menos como esta sangre de los machos cabríos y de los corderos funcionó. Ellos estaban pagando el capital, pero la deuda con Dios seguía igualita. Cuando Cristo viene y derrama su sangre, Él paga la deuda. Él paga el capital debido, el capital moral, y se acabó la deuda. Consumado es. No más deuda, no más intereses. Olvídense de los corderos, que ya no hay intereses que pagar. Esa es la diferencia. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Claro, porque si Dios no pide, exige, demanda que la deuda que existía fuera pagada, eso no era de un Dios justo. Un Dios justo demanda el pago de lo que se debe, literalmente hablando. Entonces Dios dice que como Él pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, ahora Él requirió eso de su Hijo, lo demandó para demostrar su justicia. Dios dijo en Éxodo 34:7 que no dejaría impune al culpable. Volvió y lo repitió en número 14:18. Volvió y lo repitió en Nahum 1:3. Entonces, si yo no voy a dejar impune al culpable y la sangre de los machos cabríos no removió la culpa de los pecadores, aquí hay un dilema, esta es la disyuntiva. O tomo a todos los culpables, que es la raza humana entera, lo envío al infierno para demostrar mi justicia, o le pido a alguien, en este caso su hijo, que puede pagar por la deuda, que vaya y se sacrifique y pague por la deuda, porque de lo contrario, yo no daría ni siquiera testimonio de ser un Dios justo, porque dejé la justicia violada y sin cumplir. ¡Wow! Y Dios dice, no, yo voy a enviar a mi hijo. Y el hijo dice, no, yo voy a ir. Y yo voy a ir y voy a pagar. Cuando yo termine de pagar, ahí en la cruz, yo voy a decir, tetelestai, consumado es, no más sacrificio, la ley fue cumplida, ya no más. Y entonces ahora, ¿cómo me salvo? Tú pones tu fe en mí, el que pagó por ti. Es como que lógico eso. Como que tiene toda la razón del mundo. Aquí decimos se cae de la mata. Entonces el justo es justo o es declarado justo porque alguien pagó para que él fuera declarado de esa manera. Porque en Cristo sus pecados no fueron simbólicamente perdonados como en el Antiguo Testamento esperando que el Hijo viniera y derramara sangre, sino que son pagados de manera real. Versículo 26. Y cuando Dios hizo todo eso, ¿qué perseguía? Para demostrar en este tiempo, cuando Cristo vino, su justicia de la cual ya hablamos, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. O sea, Dios le pidió al Hijo que muriera y pagara por el pecador, porque de esa manera Él se demostraba justo, porque no voy a dejar impune al culpable. Entonces Cristo pagó por el culpable. Pero al mismo tiempo, cuando Cristo hizo eso, no solamente demostró que Dios es justo, sino que al mismo tiempo la sangre derramada sirvió para justificar al que puso su fe en Jesús. Ahí está, versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, se demuestre justo, y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermanos, quienes crucificaron a Jesús no fueron los romanos, no fueron los judíos. Aquellos que viven condenando a los judíos porque ellos crucificaron a Jesús, déjense de eso, que la Biblia no revela eso.
Dios Padre exhibió a su Hijo públicamente para que quede claro que Él es un Dios justo y al mismo tiempo que la muerte de su Hijo con su sangre le permitiera justificar al pecador, declararlo justo sin serlo. Los romanos, los judíos, Herodes, Pilato fueron la causa instrumental, como el instrumento por medio del cual se llevó a cabo este sacrificio. Pero la causa final, la verdadera causa, es Dios Padre. Dios Padre es quien demanda la cruz. Hasta el año 1000 más o menos, la teoría predominante era que Cristo hizo un pago y se lo hizo a Satanás. A Satanás. Esa era la teoría predominante. Hasta que Anselmo viene y dice, ustedes se están volviendo locos. El pago lo hizo el Hijo al Padre, que era quien demandaba que su justicia fuera cumplida. El Padre es la causa final de la cruz de Cristo. Hechos 4. En Jerusalén se reunieron los judíos, los romanos, Herodes, Pilatos, los gentiles, conspiraron y llevaron a cabo la crucifixión de Cristo que Dios había, para llevar a cabo todo cuanto Dios había previamente desde la eternidad pasada predeterminado. Dios es la causa. Y entonces, cuando Dios hace eso y exhibe a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, era la perfección moral del carácter de Dios que requería que eso ocurriera para satisfacer su justicia, para reivindicar su ley, para honrar su santidad y proclamar su gloria. ¿Es cómo es? El carácter moral de Dios demandó que su Hijo muriera para perdón de los pecados, porque de esa manera yo reivindico la ley, satisfago la justicia de la ley, honro mi santidad que había sido pisoteada por cientos de años y al mismo tiempo dejo ver mi gloria. Dios en su bondad decidió no condenarnos a nosotros, sino condenar a su Hijo. Ahora, en los pocos minutos que me quedan y a manera de aplicación, si eso es verdad y lo es, la pregunta es, después que tú ves el evangelio así desplegado, ¿cómo es que tú y yo vamos a vivir? Porque si tú analizas el texto que leímos, está en otros textos también, pero si tú analizas el texto que leímos, ahí hay en el texto una humillación de parte del Hijo que se encarna y se hace hombre. Hay un componente de sacrificio de parte de la segunda persona de la Trinidad que muere en tu lugar. Entonces hay una humillación, hay un sacrificio, hay una dosis de gracia sobre gracia de parte de Jesús que se ofrece por pecadores que no merecían nada de salvación ni nada de perdón. Él absorbe tu culpa. Hay un perdón incondicional de parte de Dios hacia el hombre, tanto para el judío como para el gentil. Y yo menciono todo eso porque si realmente yo creí el evangelio, entendí el evangelio como te lo acabo de explicar, entonces una vida impactada por ese evangelio tiene que ser una vida que luzca radicalmente diferente a como el hombre luce, el hombre que no conoce a Dios luce. Debe ser un hombre que reconoce su bancarrota espiritual y que no tiene mérito alguno y por tanto él nunca se va a ver como superior al otro. Un creyente que ha entendido el evangelio es una persona humilde que raramente se ofende. Es una persona humilde que no anda buscando las faltas en el otro porque él sabe que él tiene suficientes faltas para mantenerse ocupado buscando. Es una persona cautivada por el evangelio, es manso, es humilde, no es polémico, no es argumentativo. Pero ¿cómo, pastor? Porque hace lo mismo que Cristo hizo. ¿Sabes qué? Él vio toda nuestra culpa. Tú eras el problema y Él fue a la cruz y absorbió tu culpa. Cuando lidias con otro, absorbe su culpa como Cristo lo hizo contigo. De manera que tú puedas estar en paz y mostrar el evangelio. El evangelio en el corazón de una persona muestra a un hombre
en su vida diaria que es misericordioso, no es rencilloso, no es rencoroso. Él es un pacificador. A eso es que Cristo se refiere en el Sermón del Monte cuando dice bienaventurados los pacificadores. El Evangelio de la cruz nos llama a amar a nuestro enemigo como Cristo te amó cuando tú eras su enemigo. Hermanos, si tú reconoces que eres una persona destituida de su gloria, que no tiene mérito alguno, el orgullo en ti y en mí no tiene razón de ser. Nuestras discusiones en los hogares, nuestras diferencias y divisiones, nuestras irreconciliaciones en el cuerpo de Cristo no tienen sentido al pie de la cruz. Sobre todo cuando estamos hablando entre hermanos. Entonces, si una persona dice creer el Evangelio, se supone que su vida no se caracteriza por la práctica del pecado. Déjame decir eso otra vez. Yo no he dicho que esa persona no peca. No, lo que yo he dicho es que su vida no se caracteriza por una práctica continua de pecado y deshonra al mensaje que acabo de explicar, que tiene que ver con la cruz de Cristo. Ahora, si esa persona dice creer el Evangelio y realmente no vive de acuerdo y a la altura del Evangelio, hay varias posibilidades. Posibilidad número 1, realmente no es cristiano. Dice, pero no lo es. El Espíritu de Dios no mora en él. Posibilidad número 2. Él entendió el Evangelio, pero a él no le preocupa si deshonra la sangre del Hijo y pisotea la sangre del pacto para usar el vocabulario de Cristo Jesús, o mejor dicho, el vocabulario del autor de Hebreos en referencia a la cruz de Cristo. Posibilidad número 3. La persona cree que la salvación es por gracia y que él puede contar con esa gracia y seguir viviendo en pecado, que cada vez que él peque, como es por gracia, yo voy y me confieso esta noche y punto, se acabó, y al otro día vuelvo de nuevo y vuelvo y peco y vuelvo, como que voy y gasto y hago un depósito en el banco. Pero ninguna de esas personas refleja el impacto del Evangelio, por lo menos del mensaje del Evangelio, como fue explicado en el día de hoy. Pastor, no me quedó completamente claro el mensaje del Evangelio. Bueno, déjame resumírtelo ahora para traer esto a conclusión. Número 1, el hombre pecó. Cuando pecó quedó destituido. No es simplemente que no alcanzó la gloria de Dios. No, él estaba en gloria y quedó destituido de la gloria de Dios y quedó imposibilitado de cumplir las obras de la ley, pero hasta el momento en que Cristo viene no había otra forma de salvación y la única que había, él no la podía cumplir, era imposible. De manera que la condenación eterna era su único destino. Dios ahora, en su bondad, fue movido por su misericordia, ni siquiera por tu perdición, porque tú te la merecías, por su misericordia. Y le extendió gracia a ese hombre y por medio de la gracia le hizo nacer de nuevo. Eso es lo primero que ocurre. Quizás te sorprenda. Después que nace de nuevo, ese hombre nuevo ahora tiene ojos nuevos, un nuevo entendimiento y una voluntad libertada del pecado. Y esa voluntad que ha sido libertada del pecado es la que ahora él puede depositar en la persona de Jesús, en su vida, en su muerte y su resurrección, como el redentor de su vida. De tal manera, él ha entendido y es impactado por el mensaje del Evangelio, que cuando él entendió que Dios Padre expuso al Hijo y el Hijo voluntariamente se ofreció y derramó sangre por alguien que no tenía ningún mérito, que merecía la condenación eterna, que si se hubiese ido al infierno a todos los ángeles de Dios y la humanidad entera, si fuera salva, podía aplaudir tu condenación porque era lo que te merecías, que estando en esa condición, Cristo se ofreció por ti y te sacó de esa posibilidad para darte ahora vida eterna junto al Padre. Si esa realidad no te deja boquiabierto y de manera y con un sentimiento de agradecimiento eterno, infinito, donde tú quieres vivir ahora el resto de tu vida para la gloria de Dios, para dar gracia a Dios, para honrar su santidad y honrar su ley, nada lo va a hacer.
Nada, absolutamente nada. El verdadero creyente que ha entendido el Evangelio dedica su vida a vivir el Evangelio, a honrar el Evangelio, a exaltar el Evangelio, a proclamar el Evangelio, a reflejar el Evangelio. Y la falta de sensibilidad para hacer esas cosas, por lo menos pone en tela de juicio si verdaderamente yo soy creyente. Hermano, yo creo que el Evangelio quedó, o hermana, quedó claramente expuesto. ¿Qué vas a hacer? Hay una sola cosa que tú puedes hacer. Si uno está en Cristo. Si el Espíritu de Dios tomó su palabra y la fue martillando y te fue dando luz y luz y luz y luz, y quedaste al descubierto de que no eres creyente. Tú puedes ahora decirle, Señor, yo entendí, yo estoy condenado, yo voy a la vida eterna, pero yo no quisiera terminar ahí. Pero tu palabra dice que yo tengo una sola forma. Y es que tú te muevas por tu gracia y me hagas nacer de nuevo. Señor, dame tu gracia. Hazme nacer de nuevo. Para que yo tenga la posibilidad de creer, poner mi fe en Cristo Jesús. De forma tal que yo pueda quedar declarado justo, aunque yo sé que no lo soy. Y que ahora Cristo pueda revestirme con su carácter plenamente justo, para que cuando yo me presente al reino de los cielos, los que me vean no vean al inmoral, pecador, mortal Miguel, sino vean la cobertura que Cristo me brindó, el carácter de Cristo que me cubre, y que ese sea el mérito que me permite entrar a compartir contigo por la eternidad. Yo entiendo, Dios, que mi justicia, mi carácter moral, para entrar, no es intrínsecamente justo ni santo, es extrínsecamente. Me lo dan de afuera y me lo da Cristo Jesús. Si este es tu deseo, yo quiero orar contigo. Quiero que expliqué de qué manera oraríamos. Y si realmente está fuera del reino, el Espíritu Santo te ha dado convicción, no un emocionalismo, sino convicción de pecado. Y tú has entendido que en la cruz Cristo tomó tu pecado y desde la cruz Cristo te otorga su justicia y que ese tremendo, profundo, perfecto, extraordinario intercambio es lo que ha ocurrido y que es ahí donde ocurre tu justificación ante Dios. Ahí donde estás, yo quisiera que tú oraras, te voy a guiar en la oración, te puedes levantar, te quedas ahí mismo, no vas a pasar a ningún lado, no vas a hacer nada que no sea en tus palabras, orarle a Dios para obtener o pedirle que por gracia te dé su salvación. Ahí donde estás, simplemente dile, Señor, gracias por abrir mis ojos, abrir mi entendimiento y dejarme ver todo lo que tu Hijo hizo a mi favor, al favor de cada uno de los pecadores de la humanidad, para sacarlo del camino de la condenación hacia donde íbamos y traernos al camino de la salvación. Señor, yo sé que soy un hombre o una mujer pecadora, tú ahí pones en tus propias palabras. Preséntale tus pecados al Señor, Él los conoce mejor que tú, mejor que yo, mejor que nadie. Y dile, Señor, perdóname esos pecados. Pequé muchas veces en ignorancia y otras veces aún sabiendo, pero esa era como mi condición y la condición de todo ser. Perdóname. Y yo sé que lo único que cuenta es tu gracia para ese perdón. Dame la fe para yo creer en ti, que tú verdaderamente, genuinamente, hoy me perdonas mis pecados. Me levanta la ira de Dios que pesaba sobre mí. Y permíteme ahora, por medio de tu Espíritu, que ha venido a morar en mí, a caminar una vida de obediencia,
que se distinga del resto del mundo que vive en condenación, con la finalidad de que tú seas glorificado. Y te pido todo esto en Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén, y nos ponemos de pie.